No. Una vez más, mis amados hermanos, regresamos al aire. Parece que tuvimos unos pequeños problemitas. Aquí continuamos entonces. Nos quedamos en esa lectura bíblica y cómo cortar la palabra del Señor, cómo cortar la lectura bíblica de la palabra del Señor. Así que en este momento lo que vamos a hacer es regresar a esta lectura de Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 25, y mi esposa lo va a leer. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Sus Biblias abiertas en la primera epístola de apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Espero que ya lo tengan listos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo para ustedes. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor añada bendición a su palabra. Esta es la gran bendición, mis queridos hermanos, de dedicarnos a leer la preciosa palabra del Señor. Qué contraste el que hay entre la palabra de Dios y la vida del ser humano. El ser humano dice, como la hierba, crece, florece, pero a la tarde se muere. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Veamos entonces cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Pero inicio con esto. Los eventos de los cuales hemos sido testigos en estos últimos días, semanas y meses nos han obligado a reflexionar un poco más acerca de cómo puede sentirse el corazón humano cuando es golpeado una y otra vez por situaciones que van más allá de sus capacidades terrenales. Todo comenzó con las noticias que fueron dadas por los noticieros a principios de este año de esa peste espantosa que azotaba la lejanísima ciudad de Wuhan, allá en la China continental. Pero esa peste se desbordó al punto tal de arrasar con miles de vidas, miles de personas, desde la India, atravesando Italia, España, Inglaterra, Suramérica y llegar aquí a Norteamérica, a los Estados Unidos. Hemos visto con nuestros propios ojos al mundo entero ser forzado a ponerse en modo de pausa y de silencio casi total. No solo en las actividades en las carreteras, en el trabajo, sino también en el corazón engreído de las llamadas naciones del primer mundo. Pero también debemos admitir que nuestras propias vidas como cristianos han sido afectadas al hacernos estar confinados la mayor parte del día dentro de las paredes de nuestras casas y además sin poder reunirnos con nuestros demás hermanos para rendirle tributo a nuestro Dios. Para muchos, este ha sido un momento de evaluación en la fe cristiana para muchos cristianos. Lamentablemente, para algunos ha sido tan solo una pérdida de tiempo, una falta de productividad, una frustración de no poder hacer muchas cosas o de sentir el fastidio de una inactividad religiosa. En cambio, para otros cristianos este ha sido un momento y una oportunidad para alimentar la amistad y la cercanía de la familia, para crecer más espiritualmente, para aprender a valorar más las cosas más sencillas de la vida, para meditar más en la preciosa palabra del Señor, para orar intercediendo por el mundo entero, por los gobernantes, por los esforzados médicos y enfermeras y voluntarios que continúan arriesgando sus vidas por el bien de los infectados con este virus. También ha sido para muchos otros un tiempo para rogar por nuestras propias familias, ya sea de sangre o ya sea de la iglesia como somos tú y yo. Y también ha sido un momento para poder aprender a ver al prójimo y a la vida de manera diferente. Y una vez más, la Biblia nos señala con toda claridad que ante las calamidades y las catástrofes, la impotencia humana sale a relucir. Ante los desastres, ante la mortandad, no hay nada más que valga que la fe en Dios. No existe nada más valioso que la fe que una persona puede poner y colocar en la persona y en la obra de Cristo Jesús.
Alimentemos pues esta tarde nuestras almas, continuemos alimentando nuestras almas en esta tarde, meditando brevemente en el mensaje que el misionero a los judíos dio en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Ya todo el capítulo 1 fue leído y ahora vamos a volver a leer estos versículos del 6 al 9 de Primera de Pedro, porque en estos versículos es que vamos a meditar en esta oportunidad. Y dice así la preciosa palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El mensaje en esta tarde, mis queridos hermanos, es este: ¿cómo es la fe que agrada a Dios? Y hermano, esto es para que tú lo afirmes en tu corazón, así como el Señor me ha permitido afirmarlo una vez más dentro de mi ser. Y también si hubiera algún amigo que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que reflexione y medite en estas cuestiones, porque no es cualquier fe la fe que agrada a Dios. ¿Cómo es la fe que agrada a Dios? 3 cosas de manera principal voy a subrayar en esta tarde. Pero no como un tema de la fe, no, sino tomando este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9 como base. 3 cosas. La primera de ellas, ¿cómo es la fe que agrada a Dios? Es una fe de calidad. Y esto es lo primero que nos subrayan estos primeros 2 versículos, versículos 6 y 7 de Primera de Pedro. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo es la fe que agrada a Dios? Es una fe de calidad, la fe que agrada a Dios. Mucha gente ha experimentado en estos días y en estas semanas momentos amargos. Esos momentos cuando la alegría se esfuma, se escapa. Tan solo en nuestro caso, el de mi esposa y este servidor, en un mes falleció inesperadamente la mamá de uno de mis concuños allá en El Salvador. También falleció otro hermano consiervo amigo en El Salvador llamado el pastor Oscar Castro, después de un largo proceso de cáncer. 2 hermanas de mi esposa, juntamente con sus familias, han quedado sin trabajo en este tiempo. Y en el mundo entero, más de 157,000 familias han perdido a un ser querido por causa del coronavirus. Y millones han quedado sin trabajos y sin recursos por la misma situación. ¿Y esto por qué? Esto porque la vida aquí en esta tierra, y esto grabémonoslo muy bien, esto porque la vida aquí en esta tierra tiene una manera especialmente áspera de recordarnos que la felicidad terrenal es huidiza. Solamente cuando nuestro corazón está lleno de ese conocimiento de la palabra del Señor, de quién es Dios y cuán grandes son sus obras, es entonces que nuestras almas, es la única manera en que nuestras almas pueden encontrar plena paz, plena tranquilidad y plena satisfacción. Este motivo de alegría que el apóstol Pedro menciona al inicio del verso 6 es esa certeza de poseer esa magnífica herencia que está reservada en el cielo para aquellos a quienes el poder de Dios guarda mediante la fe en Jesús. Esos somos los creyentes en Cristo Jesús. Y a diferencia de la alegría terrenal
que es pasajera, esta alegría de la cual habla el apóstol Pedro, este gozo del cual habla el apóstol Pedro, se mantendrá arraigada en nuestra mente, arraigada en nuestra alma y arraigada en nuestro corazón, aun cuando tú y yo tengamos que atravesar diferentes aflicciones. Nuestro Padre Celestial nos recuerda con mucho cariño que su jugosa fortuna espiritual no nos será dada antes de que atravesemos con paciencia innumerables dificultades. Esa fortuna está reservada en el cielo para ti, hijo de Dios, hija del Señor, por causa de tu fe en Cristo Jesús. Pero la palabra del Señor nos recuerda con mucho amor, pero antes de recibir esa fortuna espiritual, es necesario que atravesemos innumerables pruebas mientras nos encontremos en este planeta Tierra, como esta que estamos viviendo en este momento. Bueno, habrá momentos en nuestra vida como estos, cuando la provisión de nuestras necesidades básicas se va a ver amenazada, cuando nuestra salud se está viendo en riesgo, cuando estamos mirando que el trabajo está disminuyendo o se acabó o han cerrado las empresas, cuando tememos el no poder pagar la renta de la casa, cuando nos sentimos desmayar porque como que vamos nadando en contra de la corriente espiritual de este mundo. Y cuando estamos viendo que el cristianismo bíblico cada vez está siendo más odiado y más atacado. Es aquí, mis queridos hermanos, es aquí donde debemos recordar que antes de llegar al otro lado, antes de llegar a la otra orilla, debemos pasar primero por un mar tempestuoso de tribulaciones. Pero el Señor nos dice, vale la pena resistir, porque existe un propósito bueno, un propósito celestial bueno, amoroso y perfecto en todo esto. Y ese propósito del Señor es que la calidad de tu fe sea manifiesta, sea dada a conocer a través de el fuego de la prueba. Las pruebas en nuestra vida, amados hermanos, recordemos esto. Las pruebas en nuestra vida no deben asombrarnos ni hacernos dudar de la fidelidad de nuestro Padre Celestial para con nosotros, sus hijos. No, las pruebas son permitidas por nuestro Padre amoroso celestial tan solo para fortificar nuestra confianza en Él, al mismo tiempo que esas pruebas queman y derriten toda confianza que hayamos colocado sobre nosotros mismos. Muy bien lo dice el apóstol Pedro, aquí en esta porción de las Escrituras. Dice otra traducción, pero hablando exactamente de lo mismo. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser probada por las pruebas, demostrará que es digna de adoración, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Solamente pensemos en esto. El oro, la calidad del oro se mide en quilates. Esa es la unidad que mide el nivel de su pureza. 10 quilates es el nivel más bajo de pureza del oro, porque está aleado con otros materiales. 24 quilates es el más alto, porque está hablando de 10 quilates, el de 10 quilates, que de 24 partes solamente 10 son de oro. Pero cuando el oro es de 24 quilates, está diciendo que de 24 partes, 24 son de oro. Y cada prenda de oro lleva una marca, ya sea 10K o 24K. Bueno, la marca que Dios desea que esté colocada en nuestra vida, la marca que el Señor desea
que esté colocado en ese regalo que nos ha dado, en esa prenda que nos ha dado, que es nuestra fe, es una marca de 24 quilates. Una fe de 24 quilates. Ahora, quiero agregar este detalle. ¿Sabes tú cuál es el punto de fundición del oro? ¿Qué es eso? Bueno, el punto donde se derrite, donde se pone a hervir el oro. ¿Sabe cuál es la temperatura necesaria para derretir, para fundir el oro? La temperatura es de 1064 grados centígrados. Solo para darnos una idea, la temperatura en una de las ciudades de nuestro país, El Salvador, que se llama La Unión, puede llegar a temperaturas como de 35 grados centígrados. Esto significa unos 95 grados Fahrenheit para nosotros. Ok, caliente y húmedo. Pero ¿sabes tú cuál es la temperatura en el desierto de Irak cuando hace calor? Llega a los 70 grados centígrados. Esto significa a 167 grados Fahrenheit. Ahora, en comparación, estas temperaturas con la temperatura a la cual debe colocarse el oro para que se funda, ni siquiera nos imaginamos qué significa eso. 1064 grados centígrados. Estamos hablando más de 10 veces lo que es caliente en La Unión. Mucho más. Esto es espantoso. Pues ese es el fuego, ese es el calor por el cual debe de pasar el oro para que se le ponga la marca de oro puro, oro fino. Pues así dice el apóstol Pedro, así también, hermano. La fe de nosotros, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser probada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y de honor cuando Jesucristo se revele. ¿Cómo es la fe que agrada a Dios? Es una fe muy especial. Esta fe, la fe probada, la fe de calidad. Y la única manera es atravesar por las pruebas. Así que esto sirva aún en medio de esta situación de ánimo para nosotros. Recordemos que es Dios quien permite la prueba. Recordemos que es Dios quien también dirige la prueba. Y recordemos que es Dios quien también supervisa el proceso de esta prueba. Cuando Cristo venga al final, una segunda vez, nuestros sufrimientos y nuestras pruebas se terminarán. Pero con Cristo vendrán recompensas y bendiciones. Anhelemos, querido hermano, anhelemos, querida hermana, que en ese día el oro de nuestra fe brille resplandecientemente para alabarlo y glorificarlo a Él. ¿Cómo es, pues, esa fe que agrada a Dios? Es una fe de calidad, pero además es una fe en Jesús. No es una fe en cualquier cosa, no es una fe en nosotros mismos, no es una fe en nadie fuera de nosotros, ser humano. Es una fe en Jesús exclusivamente. Y por eso continúa Pedro diciendo aquí en el versículo 8, a quien amáis, porque está hablando de Jesucristo al final, para que sometida, dice, a prueba vuestra fe. Versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y entonces llega aquí al versículo 8 y dice, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano, alguien podría decir, esta es una locura completa, este es un total disparate. Así es, así suena para aquellas personas que no creen en la Biblia como la revelación especial de Dios, o como la autoridad máxima en todo sentido de conducta y de práctica para la vida del creyente. Porque, ¿cómo amar a alguien a quien nunca se ha visto? ¿Cómo creer en alguien a quien nunca se ha podido tocar? ¿Cómo alegrarse inconteniblemente con alguien a quien nunca nuestros sentidos han logrado percibir,
aquí en esta tierra. Pero dice Pedro, pero este es el amor, este es el ardor, este es el fervor del alma que un creyente debe tener para con su invisible Señor. Amados hermanos, yo los animo a esto. Miren, nosotros, ¿sabe quiénes somos? Nosotros somos de aquellos por los cuales Cristo Jesús intercedió en aquella oración intercesora que hizo en el aposento alto, que nos menciona San Juan capítulo 17, versículo 20. Ahí el Señor oró a su Padre diciéndole, Padre, mas no ruego solamente por esto, refiriéndose a los discípulos, a los apóstoles en aquel momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo somos de esos, mis queridos hermanos. Nosotros somos de aquellos que mencionó Jesús a Tomás. Luego de su incredulidad, cuando los discípulos le dijeron, Cristo ha resucitado, estuvo aquí con nosotros, y Tomás dijo, no, si yo no lo veo, yo no lo voy a creer. Si yo no pongo mis dedos en sus agujeros de sus manos y de sus pies y de su costado, yo no lo voy a creer. Pues ahí nuestro Señor Jesucristo habló de nosotros, habló de ti, habló de mí, querido hermano, cuando le dijo, allá en San Juan capítulo 20, versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si esta es nuestra fe en Jesús, queridos hermanos, entonces significa que también seremos contados juntamente con esa lista de héroes y heroínas de la fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11, porque entonces se nos considerará a nosotros también como aquellos que tuvieron la mirada puesta en el galardón, que se sostuvieron como viendo al invisible, que un día murieron, sí es cierto, y nosotros también un día así nos va a suceder, tal vez sin haber recibido en la tierra lo que se nos había prometido, pero murieron con una firme convicción, y por eso dice, lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron. Saber esto debería hacernos sentirnos extremadamente privilegiados. Saber esto nos debería hacer brincar de gozo y de alegría, queridos hermanos. Este es el indescriptible atractivo que debemos sentir por nuestro glorioso e invisible Salvador. Y este es el sencillo y profundo tributo que tú y yo le podemos dar a Él. Nuestra fe probada, tu fe probada, mi fe probada. Esto es estar dispuesto a sufrir con gozo por causa de nuestra fe en Él, en Cristo Jesús. Me encanta que Pedro no nos mira de menos a nosotros. Me encanta que Pedro no se siente superior a nosotros. Claro, Pedro estuvo con Jesús y eso pudo haberlo hecho de decir, ustedes no estuvieron con Jesús, yo sí estuve con Él, ustedes jamás lo pudieron tocar a Él, yo sí lo toqué. No, Pedro estuvo con Jesús, claro. Pedro vio las obras de Jesús con sus propios ojos, claro. Sin embargo, él sabía muy bien que lo unió a su Salvador no fue el haber estado cerca de Él físicamente hablando, no. Pedro supo que su perfecta unión con Cristo Jesús se dio a cabo por medio del puro regalo de gracia del Padre al permitirle a Pedro poner toda su fe en Cristo Jesús. Y ahora Pedro disfrutaba viendo que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo en sus corazones y que estaban depositando su fe en el mismo Cristo Jesús en el cual Él lo había hecho. Al igual que el apóstol, nosotros hoy compartimos su misma fe. Aún cuando nunca hemos visto a Jesús todavía cara a cara. Hermano, ¿cómo es la fe que le agrada a Dios? Es así una fe de calidad, que es atravesada por el fuego para ser probado, así como el oro. Y nuestra fe es atravesada por el fuego de las pruebas para que sea probada y llegue a adquirir los 24 quilates en su nivel mayor de calidad. ¿Te das cuenta de esta enorme bendición?
no es un requisito indispensable que tú o yo hayamos estado ahí en Galilea para los tiempos de Jesús, para recibir esta bendición. No, a través del testimonio de Pedro, a través del testimonio de los apóstoles, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de ellos, haciéndoles escribir estas cartas y este Nuevo Testamento, a través de eso nosotros hemos aprendido a depositar también nuestra fe en ese mismo Jesús. Aunque nunca le hemos contemplado, una cosa es cierta: un día le veremos tal como Él es. Un día veremos en persona a la razón de nuestra fe, Cristo Jesús. Este es el gozo indescriptible y este es el gozo glorioso del cual habla el apóstol Pedro al final, aquí del versículo 8. Es inefable, dice, es indescriptible, porque sobrepasa la capacidad humana para describirlo, demasiado elevado para ponerlo en palabras terrenales. Y además dice glorioso, es decir, que irradia, despide un brillo enceguecedor porque contiene la gloria divina con la cual está revestida y será revelada cuando todas estas cosas sean consumadas. Es el resplandor de la misma gloria de Dios. Mientras eso sucede, animémonos con las palabras que dice Pablo. Nosotros todos, hablando de los creyentes, no de todo el mundo, hablando de los creyentes, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es la fe que agrada a Dios? ¿Se recuerda? Primero, una fe de calidad. Segundo, una fe en Jesús. Y tercero, una fe llena de esperanza. Y quiero decirte, amigo, a estas alturas, yo creo que ya te habrás dado cuenta que no es cualquier fe, la fe que le agrada a Dios. No es la fe de que las cosas me van a salir bien. No es la fe en mí mismo de que yo lo puedo todo y que soy capaz de vencer al mundo con mis propias capacidades. No sirve, no sirve. No es lo que Jesús dijo. Bienaventurados los que lloran. No está hablando de los que lloran en la cárcel por sus maldades. No está hablando de los que lloran por haber cometido un accidente de tránsito y haber matado personas. No son los que lloran únicamente por estas cosas difíciles que nos están aconteciendo el día de hoy, muerte de familiares, muerte de seres queridos, pérdida de la salud, pérdida del trabajo. Son pruebas, sí. Pero amigo, si tú todavía no has colocado esa tu fe en Cristo Jesús, estas pruebas no te sirven de nada. Más bien, para lo que te sirven es para darte cuenta de lo limitado que eres como ser humano y la necesidad que tienes de salir corriendo a buscar a Dios a través de Jesús. Para eso estamos las iglesias cristianas evangélicas, para darte a conocer qué es lo que tú debes hacer y nosotros te lo vamos a dar bien clarito. La fe en Jesús es la única fe que va a hacer que las pruebas que nos permita Dios atravesar nos hagan ser lo que el Señor quiere que seamos, personas a la imagen de Cristo Jesús. Sin tu fe en Jesús, las dificultades en la vida lo único que te van a traer es frustración, depresión, angustia. Las pruebas para los cristianos nos sacuden, claro, nos sacan lágrimas, nos duelen, pero nos hace ver de que vale la pena, porque Dios usando esas pruebas para que la imagen de Cristo esté siendo formada por el fuego de las pruebas, la imagen de Cristo esté siendo formada en nuestros corazones. Y aquí viene la otra cosa. La fe que le agrada a Dios es una fe llena de esperanza. Dice el versículo 9 al final, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuán real
se ha hecho en estos días ese dicho popular que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y así ha sido. Muchas personas han experimentado esas frases en su propia vida. No, tened fe, tened esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y algunos han dicho que los médicos han llamado a la esperanza humana como el ingrediente oculto de cualquier receta. Porque la esperanza de sanarse de muchos enfermos es lo que ha hecho que ellos salgan adelante. O la falta de esperanza de muchos enfermos es lo que los ha deteriorado mucho más. El problema es que este tipo de esperanza, la esperanza tan solo terrenal y humana, se puede convertir en un optimismo lleno de fantasías. Desaparece pronto. ¿Cuántas personas con sus familiares enfermos, no solamente en estas épocas, sino en otras épocas también, han tenido ese dicho en su corazón: la esperanza es lo último que se pierde? Y sus familiares entran delicados, graves a los hospitales, y ellos dicen: sí, la esperanza es lo último que se pierde, ya va a salir de esta. Y con tristeza, muchos no salen del hospital. Bueno, para sus casas. Salen del hospital, pero para una funeraria. En cambio, esta esperanza de la cual habla Pedro es una esperanza 100% segura. Este tipo de esperanza solamente es posible cuando se pone toda la confianza en el Dios de la Biblia. El Dios que actúa e interviene en la vida del ser humano. El Dios que es confiable siempre y que llevará a cabo lo que Él ha prometido. Esta esperanza no está basada en lo tenaz o lo decidida que sea una persona, ni tampoco depende de las circunstancias o de las posibilidades humanas. La esperanza bíblica es inseparable de la fe en Dios. Y la esperanza en Dios es inseparable de la fe en Cristo Jesús. La fe llena de esperanza solamente se puede alimentar y solamente se puede hacer creer cuando se crece en la gracia y el conocimiento de Jesús, porque Cristo Jesús es la razón de nuestra esperanza. En medio de interminables pruebas, situaciones difíciles, el apóstol Pablo en su corazón pudo decir las siguientes palabras: que estamos atribulados en todo, sí es cierto, mas no angustiados; que estamos en apuros, cierto, mas no desesperados; que estamos perseguidos, cierto, mas no desamparados; que hemos sido derribados, cierto, pero no estamos destruidos. ¿Cuál fue su secreto? ¿Cómo pudo el apóstol Pablo decir todo esto con una firme convicción? Porque su esperanza estaba puesta en aquel que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Porque así lo afirma el mismo apóstol Pablo en la misma carta, unos versículos más adelante de ese, donde dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 8, 9 y 14. Nuestra fe, queridos hermanos, debe ser una fe como la de Pablo, llena de esperanza, pero no una esperanza ficticia ni imaginaria, sino una esperanza verdadera, como él se lo dijo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sabemos que el reino de Dios ya vino a esta tierra, porque Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesús. En la persona de Jesús, Dios se hizo hombre y puso pies aquí en esta tierra. Así que sabemos por causa de eso que el reino de Dios ya vino a esta tierra. Pero por otra parte, también creemos y tenemos la convicción que el reino de Dios todavía está por venir.
porque también Cristo Jesús está por regresar su segunda vez, por venir su segunda vez aquí a la tierra a implantar su reino eternamente. Bueno, amados hermanos, concluyo con esto. La exhortación que nos hace la palabra del Señor a nosotros, de que nuestras pruebas no deben destruirnos, no es fácil de digerir, claro que no, pero sí de entender. El señalamiento que las Escrituras nos hacen a nosotros de que las dificultades fortalecen la fe del creyente, eso no es fácil, no es sencillo de asimilar. Pero por la fe en la palabra del Señor sabemos de que así es. Esta fe de conocer con certeza nuestro futuro glorioso, del cual habla Pedro en sus pasajes, en los versículos iniciales de esta su carta, es la que debe hacernos a ti y a mí mantenernos con fidelidad, sirviéndolo a Él aquí y ahora. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que si para el día de hoy, por medio de esta fe, el Señor nos dice, entonces alábenme pues, alábenme estando ahí encerrados en su casa, entonces eso es lo que vamos a hacer. Alabarlo por la fe al Señor, por tenernos encerrados. Si esta fe lo que significa para nosotros es alabarnos por recordarnos que esto material es pasajero, entonces alabémoslo, diciéndole, sí, Señor, gracias por recordarme que esto material es pasajero. Si Él nos pide por la fe alabarlo, recordándonos cuán dependientes somos de Él, entonces, queridos hermanos, alabémosle, diciéndole, sí, Señor, muchas gracias por recordarme una vez más que no soy autosuficiente, que no soy autodependiente, necesito de ti hasta para la más mínima cosa en mi vida. Si Él nos pide por la fe alabarlo, porque esto significa estar contentos con lo que Él nos ha dado y contentos con lo que Él no nos ha dado, entonces por la fe alabémosle, porque es una fe llena de esperanza, no arraigada y afincada en las cosas de aquí de esta tierra, sabiendo de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que está escrita en este libro, en las Escrituras. Amados, pidamos a Dios que no miremos estos momentos como una pérdida de tiempo, ni como una falta de productividad, ni tampoco lo miremos con la frustración de no poder hacer muchas cosas que yo quisiera hacer, ni tampoco nos sintamos fastidiados por sentirnos improductivos e inactivos religiosamente hablando. No, mis hermanos, aprovechemos este momento como una oportunidad para alimentar la amistad y la cercanía con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los hermanos entre sí, con los padres. Si no ha habido esa oportunidad y si no se sabe cómo hacerlo, pues hay que aprender a hacerlo. Y este es el momento. Si no se ha hecho antes, este es el momento para hacerlo. Esta es una oportunidad para crecer espiritualmente, a valorar cada cosa, aún la más sencilla que el Señor nos regala. Este es momento para aprovechar en meditar más en la palabra del Señor, para orar más e interceder por este mundo, por sus gobernantes, por todas estas personas que trabajan en el medio de la salud para traer beneficio, bendición a todos estos enfermos infectados con el virus. Este es un tiempo para rogar más por nuestras familias, ya sea de sangre, de carne o ya sea espirituales como la iglesia, más. Para eso tenemos un directorio, para revisarlo y mirar con los rostros y estar orando por cada uno de ellos. Este es tiempo, mis queridos hermanos, donde el Señor nos dice que debemos aprovecharlo para aprender a ver al prójimo y a la vida de manera diferente. Que cuando salgamos
No miremos a los demás seres humanos como siempre los vimos, como que si no existieran, sino de otra manera. Y que seamos movidos a misericordia, pensando en que si ellos todavía no han depositado su confianza en Jesús, pues esta situación difícil no es nada en comparación con lo que les espera en el futuro. Y la vida, que cuando regresemos, el Señor haya arrancado de nuestro corazón codicias, avaricias, por todas estas cosas que son atractivamente terrenales, porque pronto pasan. Esta es la fe, mis queridos hermanos, que el Señor quiere que nosotros alimentemos y afirmemos en estos días. ¿Cómo es la fe que agrada a Dios? Es una fe de calidad, y por eso necesita ser pasada por pruebas, por dificultades, por aflicciones. Por esa razón. ¿Cómo es la fe que agrada a Dios? Es una fe puesta en Jesús únicamente. Porque no es la fe del ser humano en el ser humano, no es la fe del ser humano en los medicamentos, no es la fe del ser humano en sus avances tecnológicos, no. La única fe que agrada a Dios es la fe puesta en Cristo Jesús. Pedro, en sus primeras predicaciones, él le decía así a aquellos que escuchaban su mensaje: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. Ustedes mataron, les decía, igual que nosotros, a Cristo en la cruz del Calvario por ignorantes, pero ahora tienen la oportunidad de volverse a Él, pedirle perdón y suplicar el perdón de sus pecados y la salvación de su vida. Es una fe sencilla, es una fe de calidad probada, es una fe en Jesús y es una fe llena, saturada de esperanza, pero igual no esperanzas pasajeras, no esperanzas efímeras, no esperanzas que pronto desaparecen, sino la esperanza puesta en el Señor, que viene otra vez, al cual veremos cara a cara. Que esto sea lo que nos mantenga avivados, animados en estos tiempos de dificultad, queridos hermanos. Y los invito entonces a tener una palabra de oración para que el Señor nos siga guardando y ayudando en medio de estos tiempos tan difíciles. Oh Señor, una vez más lo alabamos y le damos las gracias. Así como decía Pedro, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, o sea que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues esa fe, Señor, es la que anhelamos que usted guarde en estos momentos. Como seres humanos flaqueamos, nuestras hermanas flaquean como seres humanos, se atemorizan por sus hijos, por su familia, se atemorizan por la provisión, se atemorizan por el futuro que pudiera venir bien difícil, bien negro. Y por eso le pedimos que guarde el corazón de nuestras hermanas, el corazón de los varones también, porque llevamos la responsabilidad de velar por el bienestar y el beneficio de nuestra esposa, de nuestros hijos, del hogar, de la casa, de proveerles a ellos. Pero Señor, recuérdanos que estos son momentos deliciosos, momentos de alabarte, porque son momentos de prueba para que nuestra fe sea probada y sea encontrada una fe que alabe y glorifique a ese Cristo que pronto viene. Señor, guarda nuestro corazón para no poner nuestra esperanza en nuestros amigos, en nuestras amigas, en nuestras amistades que tienen posibilidades o nos pueden dar trabajo, que nos olvidemos de eso y tan solo poner nuestra esperanza en ti, una fe llena de esperanza en tus promesas, Señor, como lo dice aquí la preciosa palabra del Señor. Ayúdanos
para que estos tiempos, en lugar de que sean tiempos de fastidio, sean tiempos de salir adelante en medio de la prueba. La prueba de escuchar a los niños gritando en casa y yo sin poder salir. La prueba de no tener nada que hacer y decir allá en mi corazón el Espíritu Santo hablándome: anda, toma la Biblia y léela, medítala. Anda y busca mi rostro en oración. Anda y escribí si estás aprendiendo algo nuevo de estas cosas. Anda y mira todo lo que tienes a tu alrededor y observa que todas esas cosas un día, como dijo Pedro en su segunda carta, serán quemadas por el fuego. Oh Señor, ayúdenos. Ayúdenos a honrarlo, a glorificarlo y a bendecirlo. Y oramos una vez más para que continúe derramando mucha más sabiduría en nuestros gobernantes, el presidente de esta nación, el presidente de los países de origen de cada uno de nosotros, los presidentes y gobernantes de cada una de estas naciones que están padeciendo esta tribulación. Te rogamos que los llenes de una doble porción de sabiduría, aunque no sean creyentes. Oramos por estos médicos, enfermeras y voluntarios que están arriesgando sus vidas en la línea de fuego con tal de traer alivio y sanidad a estos enfermitos del coronavirus. Guárdalos a ellos, Señor, y hazlos que al ver toda esta catástrofe y todo este desastre, ellos puedan buscarte a ti si todavía no lo han hecho, y aquellos que te conocen compartir su fe con sus amigos. Oramos, Señor, para salir avivados, alimentados, renacidos, refortalecidos, Señor, después de este trance, de esta situación difícil, que nuestra fe salga una fe fuerte, fortalecida en ti, animados en ti, Señor, deseosos de querer compartir el glorioso evangelio de Cristo Jesús con las personas que se nos pongan enfrente. Permite, Señor, que aprendamos humillación, porque al corazón humillado es al que tú levantas. Y ayúdanos a recordar que una cosa que debemos hacer por la fe, porque así lo dice tu palabra, es que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendiga, Señor, cada hogar, cada persona, cada hermano nuestro, cada hermana nuestra o cada amigo que ha visto o verá este mensaje y este tiempo, pero bendígalo, bendíganos a nosotros para que no dejemos de tener nuestra mirada puesta en usted, y bendiga a nuestros amigos y amigas para que vengan al arrepentimiento y para que busquen al Dios de la Biblia, para que nos pregunten a nosotros qué debo de hacer para tener esta misma fe agradable a Dios que ustedes tienen. Todo esto se lo pedimos con alabanza, con gratitud, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta última alabanza, mis queridos hermanos. Dando nuestro corazón. Quien con su sangre me compró.
presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros y en nosotros ha de manifestarse. Por eso adoramos y alabamos a nuestro Señor. Permítame despedirlos con esta bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para cada uno, para cada familia, en la intimidad de su hogar. Hasta luego, mis hermanos.